Joker, Guasón, una palabra que por mucho tiempo dentro de cualquier universo que involucre a Batman, a Ciudad Gótica o a cualquiera de los elementos que provienen de DC, sea animado, en formato serie o película, ha significado mucho dentro de una historia de uno de los villanos más memorables en la historia de siempre. Sin embargo, en un síndrome en donde casi siempre se está convirtiendo en algo que pase realmente en el cine, en donde sacar una secuela se tiene que convertir literalmente en un volado al aire para ver si es buena o mala, cuando no debería de ser así. Y en esta ocasión, cuando ya estaba todo contado en la primera película, y en esta segunda película te cambian el género del film y al parecer también el enfoque, además de que el director estaba en desacuerdísimo total con no hacer una secuela, pues descubramos, mi querido fanático del villano más icónico de DC, si realmente estas banderitas rojas eran realmente suficiente para decirle que no a una secuela del Joker. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una review, opinión, reseña, crítica más de este canal. Y pues hablando precisamente de este concepto, ¿no? De secuelas malas o segundas partes que no deberían de existir, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál de todas las secuelas que has presenciado, sea de una serie, sea de una película o de un videojuego, es la peor de todas para ti? Sea porque la arruinaron, sea porque fue un fracaso, porque no te lo esperabas, cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Todd Phillips, sí, a regañadientes, pero al final sí. El mismo en la primera entrega que él mismo dijo, y cito, no es necesaria ninguna secuela porque ya contamos lo necesario que la gente quería ver en la primera entrega. Pero en esta segunda entrega, cambiando un poco el enfoque con precisamente añadirle música, y presentaron a una nueva Harley Quinn, la cual muchos nos preguntábamos cómo iba a influir ella en esta historia luego de la crudeza con la que fue mostrada la historia del Joker en la primera, y más interpretada ahora por alguien diferente a Margot Robbie, pero con un gran talento también como Lady Gaga. Había cosas nuevas realmente, suficientes como para llamar la atención del público para ver qué es lo que nos iban a presentar. Independientemente si realmente se sentía necesario o no, era como él, a ver qué puede seguir luego de todo la ya visto. A ver qué puede seguir luego de todo lo ya visto. Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él. Bueno, de entrada, mira, creo que puedo entender un poco por qué a la gente no le gusta esta secuela. Y de entrada, tenemos que hablar del por ¿qué? ¿Solo porque una primera parte tuvo éxito hay que hacer obligatoriamente una secuela? No. Y este es un perfecto ejemplo de ello. Joker 2 inicia tras los acontecimientos directos de la primera entrega, en donde Arthur Fleck fue llevado a prisión después de haber cumplido su objetivo y sacado a la luz el lado oscuro de Ciudad Gótica, creando en la romantización de un villano, un héroe e ídolo para una multitud, la cual siempre veía en Arthur una figura en donde ellos mismos se reflejaban, una figura a la cual sufre por pesadez de una sociedad sin empatía y que simplemente busca oprimir a los que no tienen voz. Arthur, aún dentro de la celda, era algo así como la voz de los que no tienen voces. Más aún, con ejemplos como en series documentales, homenajes que aún siguen produciendo hoy en día sobre la vida de asesinos, los cuales a final de cuentas algunas multitudes terminan rindiéndoles culto de alguna manera, y eso puede generar caos. Sin saberlo, la película nos muestra la vida de Arthur en prisión, monótona, y en donde, a pesar de que era un buen preso, por así decirlo, seguía siendo víctima de abusos de poder, en este caso por parte de la autoridad. Todo ello hasta que aparece el detonante que le regresa la felicidad y la motivación de que su semilla implantada en la sociedad fue un éxito, y él con eso se volvía a creer una estrella. Viviendo por un lado a como lo quiere hacer ver esta película, en
esta realidad fragmentada de que a veces es Arthur y a veces es el Joker. Y si bien, mientras Todd Phillips, el director, en la primera entrega nos entregaba un proceso construido a fuego lento de cómo alguien que simplemente quería perseguir su sueño de ser comediante lidiaba con las duras críticas de una sociedad que lo discriminaba y encima le recordaban los abusos de una enfermedad inestable que sufrió con las secuelas desde pequeño, para así dar a conocer cómo fue el origen real del Joker y por qué es así, de una manera distinta a lo que las películas de superhéroes nos tenían tan entretenidos y acostumbrados, y siendo algo tan original con escenas y soundtracks tan brutales para el ascenso final que lo convertiría en el Guasón. En esta ocasión, y hasta pareciera que de mala gana, conforme va avanzando la película se abordan distintos tramas dentro del árbol central de la película. Árbol el cual en cada una de sus ramas toca distintos temas como la depresión, el reencuentro con el amor, la motivación y la fragmentación de personales individuales, que en realidad nomás son dos, y todo ello dentro de una sociedad. Y no es como que el film tenga un rumbo fijo como en la primera entrega, sino que tiene diversos fragmentos que de momento los toma, los deja, de momento vamos para allá, de momento pausa musical, de momento, ¿sabes? Están hechos de una forma en que cada vez se vaya bastardeando y bastardeando más al personaje, dejándolo de alguna manera solo en un intento de mostrar la crudeza de la primera, pero que termina por fracasar porque la ejecución es bastante pésima. Sin meterme en muchos spoilers y también sin decir que el apartado musical no es realmente malo, simplemente te es indiferente a ti como espectador, ya que si bien sí llega a ser cansino y la regla en los musicales siempre debe de ser que todas las canciones entren orgánicamente más no forzadas, sí llega a cansar el hecho de que la mayoría de los números musicales sean una fantasía de Arthur con Harley y no lleven a absolutamente nada. Sí, esta película es un musical, así que cada cierto tiempo metemos una coreografía y una escena de baile en la cabeza del Joker con Harley. Y hablando de Harley, simplemente sirve como un medio para que Arthur vuelva a tener una razón para salir del hoyo depresivo en el que se encontraba, una especie de empujón para tener algo de trama, ya que sin ella, pues esta película no sabría hacia dónde tirar. No obstante, aún así, aunque las actuaciones de hecho son bastante buenas, la principal molestia de la población hacia este film es que no hay necesidad. No existe motivación suficiente para ver una película de 2 horas y media con un personaje tan icónico como el Joker y siendo nulificado cada vez más en su propia gloria que se generó en la primera película. Más de 2 horas para ver la resolución de un juicio en un tribunal de Estados Unidos, el cual cada vez iba perdiendo más seriedad, cada vez iba pareciendo más un circo, y que sí, acorde a la realidad, ¿no? De todo les encanta hacer show allá. Siendo así que las secuencias van hacia la construcción de un rumbo que topa con una pared todo el rato, por querer experimentar de una manera diferente en esta nueva entrega, que de hecho se agradece el riesgo, pero a veces los riesgos salen mal. Y sí, siendo así demasiado cansino y aburrido de ver. En esta segunda entrega me queda bastante claro que el director quiso adaptar estas ideas, pero sin embargo no están bien distribuidas. El realismo de la primera se quiere integrar en la manera en cómo se da el final y cómo funcionan las cosas dentro de una cárcel o una correccional. Los abusos y el maltrato están bien representados. La sociedad corrompida por quien representa sus ideales y creen que es correcto también es otro acierto. La fragmentación del Joker en 2 personalidades es una inventada muy sucia para poder tener un final trágico y un Deus Ex Machina brutal. Al final, por momentos, hasta el mismo Joker en escena, o sea, Arthur Fleck, parecía como si estuviera perdido y no sabía hacia dónde tirar, no saber qué es lo correcto. E incluso en la narrativa se demuestran decadencias hacia nulos momentos cumbre dentro de este film. A diferencia de la primera, en donde tenemos la escena en el metro, la transformación en el baño, la revelación en el hospital, el clímax con Murray e incluso hasta una escena final que cierra con broche de oro la personalidad consolidada de el Joker. En esta ocasión, narrativamente está todo construido para que sea al revés de la primera película.
¿A qué me refiero con esto? A que precisamente si en la primera película pasamos de toda una transformación de alguien normal, común y corriente hacia un símbolo de culto, hacia una figura a seguir, iba a decir una figura de autoridad, pero no, hacia una figura que la gente quería o hizo que se revelara la ciudad, en esta ocasión es todo lo contrario. De Joker pasamos a Arthur. En lugar de Arthur a Joker, pasamos de Joker a Arthur Fleck. Como si fuera una especie de what if, Joker se va desvaneciendo hasta convertirse simplemente en Arthur, incluso perdiendo su carisma, su amor, su motivación, sus bromas, su risa, todo. Simplemente para de alguna manera quedar expuesto y darle paso implícitamente a un nuevo Joker con el movimiento que él inició. Una triste despedida, sí, si le podemos decir de alguna manera, a este gran Joker que ya había estado consolidado y que si nos habíamos quedado con la primera entrega nada más, hubiera sido uno de los mejores villanos contados. Y es por eso que sin duda la mayoría de la gente no le va a gustar, porque le quitaron todo lo que ya les había dado, y así esta segunda entrega termina quedándose como la canónica. Y que aunque sí, si nos vamos a lo técnico, precisamente súper técnico, la película sí tiene alguna que otra escena visualmente, cinematográficamente muy bien hecha. Además de que la idea plantada desde el principio con una especie de parodia a las caricaturas de Warner nos advierte un poco sobre la trama que la película iba a tomar. Y sí, de hecho se asenta demasiado en representar de alguna manera a lo que dijimos sobre la partición de las dos personalidades, de la Sombra y yo. ¿Quién es la Sombra? ¿Arthur el Joker? ¿O el Joker es la personalidad principal y Arthur es la Sombra? La película juega mucho con eso y en momentos es bastante interesante ver cómo se va a resolver la duda, teniendo a Harley Quinn enfrente y con un Arthur enamorado y en una encrucijada sobre qué es lo que va a hacer delante de todos, sobre todo en el clímax del juicio. Y a mi parecer ese es otro punto de quiebre del film. Como dijimos, no tiene clímax, no tiene momentos cumbre, y precisamente el momento cumbre, digamos, que es como una revelación más que nada, dentro de un tribunal, no se siente para nada ni orgánico ni épico. El soundtrack, para nuestra sorpresa, no es tan increíble. La actuación de Lady Gaga es buena, intrascendente en mi opinión, para el tiempo que sale en pantalla. Joaquin Phoenix cumple y pues evidentemente hay que aplaudir el riesgo porque la trama con Libertad sí se la tomaron muy en serio. Y en este segundo proyecto yo pienso pues que no había más de dónde rascarle. Por eso esta segunda entrega tiene bastantes referencias a la primera y trata de construir subcontextos para apoyar la trama principal, sobre todo en escenarios como en el juicio, en el pasado de Arthur y en algunas decisiones creativas que, ya juntándolo todo, suma mucho atole, pero sin sabor. Así que sinceramente la describiría como ciertas piezas de un puzzle desabrido, destronando capa por capa lo que consolidó en su primera entrega. Forma parte de una propuesta general bastante diferente, pero fallida por encasillarse tanto en una especie de drama judicial, algo que hizo que no combinara y que no hiciera un buen match precisamente con su género principal: musical. Un drama musical el cual trata de ser diferente a su predecesora, destronando capa por capa lo que consolidó en la primera entrega y arriesgándose a experimentar tanto que sus altas expectativas le juegan en contra. Siendo una película mainstream de tan alto calibre, cuando te la juegas demasiado, las críticas has de aceptar. Pudo haber salido bien, pudo haber salido mal, le tocó lo malo y hay que aceptarlo. Cuando tienes, como dije, una película mainstream como estas y fallas, pues las críticas no te lo perdonan. Ya en la caja de comentarios tú me vas a decir tu opinión y yo por supuesto la estaré leyendo y respondiendo como siempre. Mientras tanto, yo por eso y todas las consecuencias nos llevan a darle 2 estrellas como calificación personal y es ni más ni menos que regular. Oye, nueva escala, Sing hallelujah, come on.